Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. En cuanto a tu pregunta sobre dónde es más seguro, mi respuesta es mi casa. ¿Quieres ir? No te obligo. Hoy te prometí que haría lo que quisieras, ¿verdad? Y nuestro acuerdo te cobraré en el momento adecuado. Deberías decirme cuántas veces o por cuánto tiempo tengo que cumplir este acuerdo. Eso depende de cuánto tiempo no quieres ver a ese hombre. Entonces, eso significa que tendré que quedarme contigo para siempre. Y recuerda, cuando estés conmigo nunca bajes la cabeza ante nadie. Bonita se mordió los labios, intentando ahuyentar los extraños pensamientos que le asaltaban la mente, pero al ver la mirada insistente de Queen, supo que no ganaría esta batalla. De hecho, desde la aparición de Ken, su razonamiento parecía estar completamente destrozado. ¿Cómo podría estar por encima de ti? Bonita dijo esto antes de apartar la mirada por la ventana. Quinn no sabía qué decir, pues la otra ya había evaluado y decidido el resultado de la situación. Bonita parecía llevar un gran pesar durante todo el viaje. Como no hablaba, Quinn también guardaba silencio. Así continuaron en silencio hasta llegar al condominio. Era extraño, pero en ese momento Quinn pudo sentir la fragilidad que emanaba a Bonita. Su rostro, sus gestos, su mirada, todo en ella gritaba que estaba al borde del colapso. Bonita se esforzó mucho por salir de allí, por alejarse del ambiente que la consumía por dentro, pero al final todavía había gente que la perseguía y la asfixiaba. Caminaron en silencio hacia el condominio. Bonita caminaba lentamente detrás de Quinn. Quinn no entendía por qué se preocupaba tanto por ella. Cariño, Bonita levantó la vista y la miró a los ojos. ¿Qué? Preguntó. Sus ojos aún estaban claros, pero antes brillaban con más intensidad. Quinn odiaba ver desaparecer la brillante y la terquedad de Bonita. Ven aquí. Una vez más lo dijo. Extendió la mano. La última vez había actuado impulsivamente y se arrepintió. Ahora no iba a cometer el mismo error. Tomó la mano de Bonita desde el ascensor hasta el departamento. Esta vez Bonita no se resistió. Una vez que entraron al departamento, Bonita permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Quinn no la presionó, sabía que lo sucedido le había conmocionado profundamente. Bonita, sin embargo, tenía otros pensamientos en mente. ¿De verdad valía tan poco? Sus amigos de la infancia creían que podían comprarla. Su madre veía su único propósito como una deuda pendiente. ¿Pero acaso no lo había pagado ya todo? Desde que aprendió a valerse por sí misma, no recordaba un solo momento en el que hubiera recibido atención de la mujer que la trajo al mundo. Bonita siempre ha tenido que cuidarse sola y sin embargo todos esperaban más de ella. Por supuesto, Queen no sería la excepción. Gente como ella no perdía el tiempo con alguien sin segundas intenciones. ¿Por qué eres tan buena conmigo? ¿Por qué se disculpó tan fácilmente? Podría haber usado su poder para aplastarme, pero decidió no hacerlo. Aunque había un toque de terquedad en su actitud, la verdad era que Quinn no necesitaba disculparse. Ni siquiera se conocían desde hace tanto tiempo. Bonita no significaba nada para ella. ¿Por qué me ayudas? Bonita parecía estar desesperada. Quería saber si aún podía confiar en alguien en este mundo. ¿Por qué era tan difícil confiar en alguien? Le temblaba la voz al hacer la pregunta y Quinn frunció el ceño, pero no respondió. En cambio, suspiró, cogió el teléfono y empezó a mirar las noticias, como si ya no quisiera involucrarse. Pero la falta de respuesta solo inquietó más a Bonita. Se acercó observando cada detalle de Quinn, su rostro, su ropa, el lujo de su departamento. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.